Amén, hermanos. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos reunidos para, para adorar al Señor juntos, que es lo más importante. No solamente venimos acá a cumplir un día, sino que el objetivo es poder crecer en la gracia de Dios. Y el tema de hoy día, el sermón de hoy día lleva por título Resultados de la justificación. Y le voy a pedir a mi esposa que lea los primeros dos versículos, por favor, de Romanos capítulo 5 del 1 al 2, por favor. Amén. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. La palabra paz, como una definición y como una introducción, es un estado a nivel social o personal en la cual se encuentran en equilibrio y estabilidad todas las cosas. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Es también la ausencia de inquietud, violencia o guerra. En el plano colectivo, paz es lo contrario a la guerra. El mundo busca la paz, los gobiernos desean la paz, cualquiera que desee la paz mundial hoy día es amado y respetado por todos. Todos anhelamos estar en paz, tener tranquilidad en nuestro interior, no afligirnos por nada quizás, también deseamos estar en paz, ¿cierto?, con el cónyuge, el vecino, el amigo, la comunidad, porque sabemos que esto nos va a llevar a estar alegres. Nadie está alegre cuando tiene un problema matrimonial o una discusión en el trabajo. Sin duda alguna, son cosas por las que no quisiéramos pasar, pero en este mundo caído siempre estaremos expuestos a los problemas y a las tristezas. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta a Jesús como nuestro príncipe de paz. De ahí en Isaías, capítulo 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este príncipe de paz nos dice también, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí en Juan 14:27. Por otro lado, la alegría o el gozo dependen mucho de la paz. Pensemos en esto. Si un país o ciudad está en guerra, sabemos que esas personas y familias no están felices, sino que están tristes y angustiados. Si hay problemas en el matrimonio, hay angustia en los corazones. Cuando las cosas no están marchando bien en la casa, no podemos estar felices. Sin embargo, el Señor nos dice en este verso, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que no se angustie nuestro corazón. Y esa palabra fue dicha por Jesús a sus discípulos que estaban a pocas horas de que Cristo fuera arrestado y crucificado, y los corazones de los discípulos estaban tristes y tenían miedo porque el Maestro se iría de su lado. Pero Jesús con sus palabras transmitió la paz y la alegría a sus discípulos porque todo lo que iba a pasar era lo que Dios quería de él. De quien este es el contexto de esa palabra. Ahí en Juan 14 del 28 al 31 y el Señor dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús en estas palabras estaba confortando a sus discípulos en medio de la tristeza y el miedo, dándoles paz en uno de los momentos más angustiantes de la historia. El maestro que estuvo con ellos por más de 3 años sería crucificado, pero aún en este tiempo tan malo, Dios les estaba otorgando paz y alegría, haciéndoles entender que aquellos que están al lado del Maestro, aquellos que son discípulos de Cristo, pueden experimentar la paz y la alegría en los momentos más difíciles y en las pruebas más duras de este mundo. Y además nos enseña que por medio de su muerte, por medio de ese sacrificio vergonzoso y horrendo,
tenemos paz y alegría verdadera. De eso hablaremos hoy, de los resultados que tenemos al haber sido aceptados y justificados por Dios. De eso estaremos hablando hoy día. Y lo primero que tenemos al haber sido aceptados por Dios, al haber creído en Dios, es paz con Dios. Y el versículo 1 de Romanos nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este primer versículo encontramos la palabra pues. Esta palabra, aunque es pequeña, es muy importante debido a que Pablo lo que quiere decir es en consecuencia o por lo tanto, lo que hace una conexión directa con todo lo que ya ha dicho y enseñado en los capítulos anteriores respecto a que somos aceptados delante de Dios. ¿Qué nos enseñó en los capítulos anteriores? Que el justo vive por la fe, Romanos 1:17. Dios es justo y el hombre no, Romanos 2:5. No hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Las personas son justas y aceptadas por Dios por la fe en Jesús, Romanos 3:22. Abraham fue el primer ejemplo de alguien que fue aceptado por Dios por la fe en Cristo, Romanos 4:3. Todos los que creen en Cristo como Abraham son aceptados por Dios, Romanos 4:24. Y eso es lo que hemos estado hablando durante los domingos pasados. Entonces Pablo está diciendo acá, justificados pues por la fe. Es decir, ya hemos creído que somos justificados y aceptados por la fe, y ahora eso trae consigo consecuencias favorables. Todos los que han sido aceptados por Dios, por haber creído en Jesús, tienen paz para con Dios. Eso es lo primero que se destaca en el texto, y que a pesar de que a simple vista estos 11 versículos que hemos leído nos hablan de distintos temas, en realidad el apóstol Pablo está introduciendo lo que va a profundizar en los versos que siguen. Perdón, voy a apagar esto. Entonces Pablo dice: ya que Dios nos ha aceptado por la fe, ya que hemos entendido y creído esa gran verdad en nuestro corazón, debemos saber que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. La palabra paz viene del griego eirene, y en este verso nos indica que tenemos paz para con Dios. Es decir, que Dios nos haya aceptado nos hace estar en paz con Él, y por ende tener paz en nuestros corazones. Esta paz no tiene que ver con que todo está bien y todo está perfecto en nuestra vida, o que la vida es color de rosa. Tener paz con Dios es una bendición que solo Dios puede dar. Esta paz tiene que ver con saber de que ahora soy amigo de Dios, ahora soy aceptado por Dios y Él va conmigo. Esa es la paz. Sin embargo, el ser amigos de Dios y aceptados no es algo que nosotros hayamos conseguido o que tenga que ver con lo bien que nos portemos, sino que, ¿qué dice el texto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa paz. Es decir, si pecamos contra Dios, vamos a sentir tristeza por haber fallado, pero seguirá habiendo paz, lo que nos va a permitir acceder al perdón de Dios. Amén. Muchas veces creemos que nuestras fallas al Señor se enoja con nosotros y ya no estamos en paz con Él, pero en realidad esta paz tiene que ver con su Hijo Jesús y con lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces decimos: hoy día no oré al Señor en la mañana, el Señor está enojado conmigo, o ya no estoy en paz con Dios. Pero no es así, porque la paz proviene de lo que el Señor ha hecho y no de lo que nosotros podemos hacer. Y el verso 2 continúa, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos paz con Dios por medio de Cristo, y también por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, ¿qué pasa ahora? Hemos entrado a un estado, a un lugar de privilegio delante de Dios. Un privilegio que no merecemos y que tampoco hicimos nada para obtener. Estamos en paz con Dios y esta paz es firme. No es como una pareja que al primer problema matrimonial se separan. No es que después de haber creído en el Señor, al primer pecado el Señor nos desecha y ya no tienes paz conmigo. No, porque esta firmeza no proviene de nosotros, sino que proviene de la promesa de Dios. Amén. Por eso es que uno puede decir: estoy en paz con Dios. Por eso es que cantamos: tengo paz en mi ser. El capítulo anterior de Romanos, ahí en Romanos 4:16, decía:
por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces podemos decir, estoy firme en Dios por su gracia, por lo que Cristo ha hecho. Incluso hay advertencias para aquellos que quieren estar firmes por lo que pueden hacer, o aquellos que creen que están firmes porque se portan bien delante de Dios, aquellos que dicen, no, yo estoy orando, estoy ayunando y por eso yo estoy firme. Pero eso no es así, porque aquí el Señor en 1 Corintios 10:12 hace una advertencia a aquellas personas que creen que son buenos y que pueden estar firmes por las de ellos. Él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No hay una advertencia para aquellos que están firmes realmente en Cristo, sino que la Biblia nos dice, estamos firmes en su promesa, estamos firmes en esta gracia. Entonces la firmeza proviene de Dios. Y no es que no pequemos, sino que aún en nuestros pecados, aún en nuestros tiempos más oscuros o angustias, Dios está firme para sostenernos con su gracia. Y sólo así podemos declarar lo que continúa diciendo el verso 2, donde dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriamos hace referencia a alegrarnos, gozarnos. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se dice, cierto, que la esperanza es lo último que se pierde. Y una esperanza es algo que anhelamos alcanzar, y en este caso nos gozamos o alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y a qué hace referencia esto? Cuando nosotros creímos en Cristo, tenemos esperanza inmediata con Dios, porque tenemos paz con Dios y entrada libre a Él. Pero esta esperanza también va más allá de eso. Es una esperanza en el futuro que vamos a profundizar en los versos siguientes. ¿Cuál es la otra bendición que tenemos al haber sido aceptados por Dios? Alegría en la tribulación. Y nos dice acá, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El verso 3 nos dice, no solo esto, haciendo referencia a que no solo nos alegramos de que tenemos paz con Dios y estamos firmes por su gracia en Él, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí es donde viene lo que muchas veces rompe nuestra carne, nuestra mente, porque en realidad es difícil gloriarse, alegrarse en una tribulación. ¿Quién está alegre en una tribulación? Tribulación viene del griego philipsis, que significa aflicción, angustia, problema, persecución. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros nos alegramos en las tribulaciones. ¿Y por qué? Y aquí la respuesta está en estos versículos. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces nos gloriamos o alegramos en las tribulaciones, sabiendo o entendiendo profundamente que la tribulación produce paciencia. La paciencia es una palabra que viene del griego hupomoné, que también quiere decir aguante, constancia, perseverancia, pero no un aguante así como, oh Señor, estoy sufriendo, no, sino que es un aguante, una resistencia gozosa. No es como cuando uno está sufriendo ahí por algún pecado, sino que es un aguante, una resistencia, una perseverancia feliz. Esto es algo que nos cuesta entender porque generalmente en las tribulaciones estamos atribulados, estamos tristes, con miedo, y eso nadie lo puede negar. Nadie puede decir que en medio de una tribulación, en medio de un problema, estamos tristes, angustiados, acongojados, llorando. Como muchas veces los discípulos, como leímos al empezar, estaban tristes y tenían miedo, sobre todo antes de que Cristo fuera a la cruz. Pero es aquí donde el poder del Señor actúa en nosotros, que a pesar de la tribulación y la dificultad, la esperanza del Evangelio y de la gloria de Dios sigue firme. Aquí el apóstol Pablo, mírelo, vamos a 2 de Corintios. Acompáñeme ahí a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 9. ¿Tiene Rocío? Ya la Rocío
Va a leer 2 Corintios 4, del 7 al 9. Ahí está la palabra. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, más desamparados, derribados, pero nunca destruidos, llevando en el cuerpo siempre. No, hasta el 9. Hasta el- Ya, la Rocío tiene la nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que ella tiene. Y ahí quédense ahí. ¿O es Reina Valera? Ah, Reina Valera. Sí. Qué raro. Ah, te saltaste una línea, parece. Sí, ya. Ah, ya. Entonces lee de nuevo del 7 al 9, porfa. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es intensificando lo que dijo en Romanos 5:3. Por eso es que la tribulación produce perseverancia feliz, porque cuando pasamos por momentos difíciles, no somos nosotros los que resisten, sino el poder de Dios en nosotros. Somos vasos de barro, somos simples vasos de barro que no tienen ni un brillo lejos de Cristo. Piensen eso, somos simples vasos de barro. Un simple vaso de barro, al ser pasado por el fuego, no resiste, pero en Cristo sí podemos resistir. La Nueva Traducción Viviente, estos versículos que acabamos de leer, lo dicen: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Vamos a sentir presión, pero no nos van a aplastar las dificultades. Estamos en apuro, dice, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Esta perseverancia o paciencia feliz también tiene que ver con aquello que esperamos. Mire lo que dice acá Apocalipsis 14, del 12 al 13. Vayamos a Apocalipsis, al último libro. A ver qué trae el Señor al fin del mundo para nosotros. ¿Lo tiene? 14 del 12 al 13. Sí, del 12 al 13. Sí. Léalo nomás. 14 del 12. Del 12 al 13. Sí. Del 12 al 13. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descenderán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, esa es nuestra esperanza, que después de todo lo que nosotros pasemos aquí, viene el descanso eterno para nuestras vidas. Amén. Y aquí el apóstol Pablo sigue hablando del ciclo de la tribulación en el verso 4. Volvemos al verso central. Y dice, la paciencia prueba. Es decir, esta paciencia, esta resistencia feliz, esta resistencia gozosa, también produce algo en nosotros. Y lo que produce es prueba. Y este es un texto que se ha malentendido. Recuerdo a un pastor que decía, no le pida paciencia al Señor porque le van a venir pruebas. Pero ¿a qué se refiere esto de prueba? ¿Se refiere a lo que nosotros conocemos como problemas? Prueba en el griego es dokimé, que significa experiencia, mérito o aprobación. Esto significa que la paciencia produce en nosotros una evidencia de que realmente hemos creído en la gracia de Dios. Esta evidencia la vemos en nuestro carácter que va madurando cada día y se va pareciendo cada vez más a Cristo. Incluso otras traducciones de la Biblia mencionan la palabra prueba como carácter probado. Lo que quiere decir es que nuestra vida es probada en el Evangelio, no en el sentido de que Dios quiere ver cuánto soportamos, sino que Dios nos quiere enseñar a nosotros y al mundo que Dios es quien sostiene la fe de sus hijos y quien da la perseverancia a los que son de Él. No es que la paciencia traiga problemas, sino que lo que trae la paciencia, esa resistencia feliz, es que realmente somos hijos de Dios. Una evidencia de que realmente hemos creído en Dios. Porque yo puedo decirle,
ayer yo creí en el Señor, pero el que una persona haya creído en Cristo realmente se ve en los años, Amén. se ve en los años, se ve con el fruto de su vida. Vamos a Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Javierito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 7. Del 3 al 7. De 3 a 7. Sí. Amén. Dice, vuestro atavio No, ¿no? no, Primera de Pedro 1, del 3 al... Ah, 1. Sí, capítulo 1. Ya, te perdono. Mira de Pedro canta. 1 del 3 al 7. 3 al 7. Pedrito se cuenta de repente por ahí. Está muy atrás. Dale nomás, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero de prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, lo que estos versículos nos quieren decir es que somos guardados por el poder de Dios en las pruebas. No porque seamos fuertes, porque nadie es fuerte para resistir una prueba, para resistir una tribulación, sino que Dios nos sostiene para que aún en medio de la tribulación nos podamos alegrar. Y no tiene que ver con ser payaso o andar riendo delante de todos. No, yo estoy bien. No es eso lo que el Señor nos está enseñando aquí. Porque las lágrimas no van a faltar. Sino que aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, es porque Dios está aprobando nuestra fe y pasándola por el fuego. No para quemarla, sino para que quedemos perfectos para la venida de Cristo y para que nuestro carácter sea el de Cristo. Esa es la idea de las pruebas. A veces nos preguntamos, ¿para qué las pruebas? Para esto son las pruebas. Para que nuestra fe quede perfecta, para que cuando venga el Señor nos vamos con Él al tiro. Para estar listos para esa venida preciosa del Señor. Miren lo que dice acá Hebreos 12:2, la traducción del lenguaje actual. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Si Cristo sufrió, entonces nosotros también sufriremos aquí en este mundo. No somos la excepción. Muchas veces se predica de que el evangelio es un camino color de rosa sin sufrimiento, pero no. Si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos aquí en este mundo. Amén. Pero nuestra esperanza es que un día después de que termine esta vida, estaremos para siempre con Dios. Por eso el verso 4 continúa diciendo, volviendo al versículo central, a los textos centrales. Dice,
y la paciencia que produce, ¿cierto? Esa evidencia de que hemos creído en el Señor, ese carácter probado, y es el carácter probado, la evidencia de que hemos creído, produce esperanza. Entonces la paciencia, la perseverancia gozosa, produce esperanza. Y aquí vemos otro aspecto de nuestra esperanza. En el verso 2 vemos que el apóstol Pablo dice que nos gloriamos, que nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios, haciendo referencia a la esperanza que obtenemos al creer en el Señor, al saber que estamos en paz con Él y somos aceptados. Y aquí el verso 4 habla de esa misma esperanza, pero mirando ya ahora hacia el futuro. El sufrimiento nos lleva a tener esperanza de que un día seremos iguales a Jesús y que las tribulaciones terminarán. Van a terminar las pandemias, van a terminar las enfermedades, van a terminar los dolores, van a terminar los disgustos, los enojos, las iras. Todo va a terminar un día, todo, absolutamente todo. Y la palabra esperanza viene del griego elpis, que significa expectación o confianza. Es decir, independiente de las 1000 pruebas que tengamos aquí, nuestra esperanza está firme de que un día le veremos tal como es y que seremos transformados completamente. Ya no le va a doler su cuerpo, ya no le va a doler la cabeza, ya no nos vamos a enfermar, no vamos a usar mascarilla. Eso ya no va a existir. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y mire lo que dice aquí: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste o cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que nosotros esperamos. En el futuro, hermano, esto se va a cumplir. Vamos a ser iguales a Él. No lo entiendo ahora, pero lo creo. Lo creo por la fe. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. Nos cuesta entender la palabra, nos cuesta entender algunas cosas. Muchas veces decimos: Señor, no entiendo esto. ¿Por qué? Porque vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. ¡Wow! Vamos a ver al Señor cara a cara. Algo increíble. Ahora conozco en parte, conocemos, estamos limitados, nos hacemos preguntas: ¿qué pasará después? ¿Qué pasó antes de la creación? Nos hacemos miles de preguntas, conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces esa es nuestra esperanza final. Ahora tenemos esperanza debido a que tenemos paz con Dios, pero también esperamos ese día en el cual seremos llamados por Dios y seremos iguales a Él. Ese día glorioso en el que descansaremos para siempre de nuestros trabajos y dolores y estaremos para siempre con Él. Y lo más glorioso viene en el verso 5. Miren lo que dice el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así como el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16 que no se avergüenza del Evangelio, aquí vuelve a decir que nuestra esperanza no avergüenza. Es decir, lo que esperamos, su venida gloriosa, nuestra transformación completa y el fin de las tribulaciones, no es una esperanza vana, no es una esperanza que terminará en desilusión. Muchos que han creído en otras religiones, al morir se dan cuenta de que creyeron en una mentira. Muchos, por ejemplo, los que creen en el Islam, muchos que sacrifican sus vidas, se dan cuenta que eso que creyeron era mentira. Que ese cielo que les prometió Mahoma, que ese cielo que les prometió los dioses falsos, se dan cuenta después de morir que todo eso era falso. Pero esto no es falso. Nuestra esperanza no es vana. No estamos en vano esperando al Señor. Alguno podría decir: ¿acaso Cristo va a venir a buscar a su pueblo? Hace años llevo escuchando lo mismo. Hace años estamos escuchando eso. Incluso desde el siglo I, después de que Cristo se fue, los apóstoles ya decían: Cristo viene. Cristo viene. Otro podría decir: pierde el tiempo en el Evangelio, después de esta vida no hay otra. Pero ¿qué nos dice el Señor? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea que el Señor es paciente, no está apurado como nosotros. Ya, ven a buscarnos, por favor, Señor, no. Sino que es paciente. Mire lo que dice acá, 2 Pedro 3:15, que lo alcanza a leer, que
Que lo lea, por favor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Eso quiere decir que no sabemos en cuánto tiempo más Cristo vendrá por nosotros o vendrá por nuestras vidas, pero podemos esperar en la paciencia de Dios, que es para salvación, para que todos los escogidos crean en Él. Aún queda mucho por llegar. Sí, Señor. Aún hay muchos escogidos que ni siquiera han nacido. Sí, Señor. Todavía falta tiempo. Si hay una señal concreta de que Cristo viene, es que las tasas de natalidad se están acortando. Ya no nacen tantos niños como antes. Y es por eso que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No sabemos cuándo viene, pero de que viene y de que nos vamos, aleluya. Pueden pasar siglos, puede pasar una generación, Puede ser mañana que venga el 5 Señor. generaciones, no lo sabemos. Pero va a venir cuando todos los escogidos hayan creído. Eso estamos seguros. ¿Y sabe por qué esta esperanza no nos da vergüenza? ¿Sabe por qué podemos estar firmes? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto quiere decir que la única forma de alegrarnos en medio de la tribulación es porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y aquí también esto es un dato importante porque esta es la primera vez que se nombra el Espíritu Santo acá en esta epístola de Romanos, en esta carta de Romanos. Entonces, la única forma de entender correctamente las tribulaciones es por medio de comprender el amor del Señor, que nos dice: las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce el carácter de Cristo en nosotros, que es la evidencia de nuestra fe, lo que nos lleva a tener esperanza verdadera de lo que viene para nosotros. Y solo podemos atravesar este peregrinaje de tribulaciones por el Espíritu Santo, porque cuando Cristo habló de que Él nos dejaba su paz, es porque Él sabía de que en este mundo tendríamos aflicciones y que solos no podríamos enfrentar ninguna situación. Solos las tribulaciones nos llevan directo al precipicio. Veamos el mundo. Las tribulaciones lo destruyen, pero aquellos que están en Cristo encuentran esperanza y gozo en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren lo que el Señor nos dice acá en Juan 14, 26, 27. No vaya, quédese ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando Jesús habló de que dejaba su paz, no era algo sin sentido o algo lindo que íbamos a sentir, sino que su paz es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso que Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De qué estás hablando, Jesús? Del Espíritu Santo. Amén. Esa es la paz. Esa es la paz de los creyentes. No hay paz fuera de Cristo. Solo por medio del Espíritu Santo podemos tener alegría en medio de la tribulación y experimentar el verdadero gozo de Cristo, que nos lleva a tener fe de que un día estaremos con Él y todo lo vivido aquí será una memoria de que fuimos redimidos y rescatados de este mundo pecador. La fe y la alegría en medio de la tribulación tiene que ver con que usted está llorando en la tribulación, pero usted tiene su esperanza firme de que un día lo va a ver. Independiente la tribulación que sea, usted está con sus lágrimas, con su moco ahí, pero usted sabe que un día va a ver a Cristo y eso es lo que lo mantiene firme. Esa es la verdadera alegría en la tribulación. No es ja, sino que es usted está llorando, está ahí angustiado, afligido, pero usted sabe que su Dios es real y que su Dios no le va a fallar. Bien lo que dice Efesios 1, 13 al 14. Vayamos a Efesios 1, del 13 al 14, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primero que lo tenga se gana un dulce. Parece que al Aloncito le gustó la oferta. ¿Cuánto dijiste? 1 del 13 al 14.
Parece que mi esposa se va a ganar el Ganó dulce. Luis. Gracias. Da. Efesios 1 del 13 al 14. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Y quédese ahí porque yo se lo voy a leer en una traducción más sencilla. La traducción del lenguaje actual dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Y aquí el 14. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. O sea que el Espíritu Santo es lo que nos garantiza a nosotros de que estamos seguros de que un día va a venir el Señor y nos vamos. Por eso de que viene y de que nos vamos, nos vamos. Fue la garantía que Dios dejó de Exacto. que iba a volver, po. Exacto, es como cuando alguien, ¿cierto?, va a comprar un vehículo y deja una garantía. ¿Por qué? Porque esa persona va a volver a buscar el vehículo. Así mismo el Señor dejó esa garantía al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él va a volver por nosotros. No es posible tener esperanza y gozo en la tribulación si no es por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da seguridad de nuestra esperanza. Sin el Espíritu en el corazón, lo que queda es vergüenza y miseria. Pero el haber sido sellados por Dios nos da la plena seguridad de que seremos rescatados completamente de este mundo pecador. Somos rescatados ahora sí, pero a media. Falta esa parte, ser rescatados de este cuerpo, ser rescatados de este mundo. Ya cuando no estemos aquí ya vamos a estar completamente rescatados, completamente salvados. Solo por medio del Espíritu Santo podemos experimentar la paz en este mundo. Aunque todo el mundo se caiga a nuestro alrededor, podemos estar en paz porque estamos en paz con Dios, porque Él nos ha dado su amor y su Espíritu. Como decía el salmista, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Esa es la paz del Señor. Van a caer el mundo del estallido social, toda la cuestión, pero estamos en paz con Dios y esa es la paz que importa. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el punto 3, todo esto que hemos hablado es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Pablo comienza a decir en el verso 1, en el Romanos 5.1, se profundiza aún más aquí. Recordemos que en el verso 1 él dice: tenemos paz con Dios, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de esta paz, la razón de la alegría en las tribulaciones, la razón de tener esperanza, la razón de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es por lo que Cristo ha hecho. No es porque seamos geniales, sino porque es por lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué ha hecho Cristo? Aquí nos dice: cuando aún éramos débiles, atsenes en el griego, que quiere decir sin fuerza, enfermo, frágil, débil. O cuando no teníamos fuerza, cuando estábamos enfermos, cuando no teníamos ninguna esperanza de salvarnos a nosotros mismos, dice: a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Es decir, Cristo murió por nosotros en el tiempo perfecto, en el tiempo señalado por Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que no era algo al azar que el Señor hizo, sino que vino el cumplimiento del tiempo, vino el día perfecto en el cual llegó nuestro Maestro. Y el verso 7 nos enseña, nos dice: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Esta otra traducción que estoy leyendo. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Es decir, hay muy poca probabilidad de que alguien dé su vida incluso por una persona que hace el bien. Incluso nosotros mismos podríamos pensarla 2 veces antes de dar nuestra vida por otra persona, sobre todo un desconocido.
Quizás si vemos a alguien que se está ahogando, lo pensaremos 2 veces antes de ayudar. O si vemos a alguien atrapado en un edificio en llamas, dudaremos mucho en salvarlo, sea quien sea esa persona. O sea, las probabilidades de que alguien dé su vida por otro son casi nulas, aún en el mejor de los casos. Y pensemos en esto. Si vemos a alguien que quizás ha hecho cosas muy malas, correr peligro de muerte, es muy probable que digamos, ese merece morir. O que nadie le ayude, o decir que nadie le ayude porque ya llegó su hora. Si usted piensa en una persona que no sé, que le falló, o un asesino o lo que sea, uno generalmente puede decir, no, yo lo dejo morir a ese compadre, le llegó su hora. Y en realidad el verso 8 dice eso acerca de nosotros. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es decir, nosotros estábamos listos para morir sin esperanza, sin paz, sin nada. Pero Dios mostró su gran amor con nosotros y lo hizo cuando todavía éramos pecadores. Es decir, Él no esperó que nosotros creyéramos en Él, o que fuéramos buenas personas, o que mostráramos algo de bondad. Nosotros estábamos en un edificio en llamas, y Cristo entró a salvarnos cuando todavía no teníamos paz con Dios. Incluso cuando Él llegó hasta nosotros y nos vio ahí en ese edificio en llamas, imaginen la escena, nosotros le dijimos, no te preocupes, yo puedo salir de aquí solo, imagínense. Pero Él con su amor, viendo nuestra incapacidad, nos sacó de las llamas para mostrarnos su amor y gracia para nosotros. Si hoy estás en llamas y lejos de Cristo, Él te puede salvar. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estábamos en un edificio en llamas y Él entró por nosotros cuando aún lo odiábamos. Él no nos preguntó, oye, ¿te saco? No, Él entró, aunque no queríamos que nos salve, pero Él entró y nos salvó. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso significa, más Dios muestra su amor para con nosotros. Efesios 2, del 4 al 5, dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses 2:13 también nos dice algo parecido. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Efesios y Colosenses complementan muy bien Romanos 5:8. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. No solo nos amó, sino que nos dio vida y nos perdonó. Es por esto que solo por la obra de Cristo en la cruz somos amados por Dios y aceptados, lo que trae como resultado tener paz con Dios, alegría y esperanza en la tribulación y fe de que seremos rescatados un día de este mundo. Y el verso 9 nos dice, pues mucho más, es decir, sumando a todo lo que ya hemos dicho, el verso 9 comienza diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y este es el último punto que voy a tocar. La paz y alegría son seguras en Cristo. Y aquí Pablo vuelve a hablar del verso 1 y le añade que hemos sido justificados y aceptados por la sangre de Cristo. Y si tenemos paz con Dios por la sangre de Cristo, también estamos seguros de que seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que para alguien que no está en Cristo, está frito. Llegará el día de la ira y del juicio de Dios para esa persona que no ha creído en Cristo. La ira de Dios no va a tocar a sus hijos, sino a todos aquellos que no hayan creído en el Evangelio. Cree hoy en el Evangelio. Y el día de la ira será un día de gozo para todos los que han sido aceptados por Dios. Vamos a estar danzando en ese día. En el día de la ira de Dios vamos a estar danzando para el Cordero, gritando aleluya. Vamos a estar gozosos ese día. Mientras todos los que no creyeron van a estar ahí con miedo, con vergüenza, porque rechazaron al Cordero de Dios. Y en el verso 10, Pablo vuelve a señalar y reafirmar lo que dice en el verso 1. Tenemos paz con Dios. Éramos enemigos y fuimos reconciliados. ¿Qué es un enemigo? Alguien que está en contra de otro.
Y no era que estábamos ahí tranquilos solamente rechazando al Señor, sino que estábamos en su contra haciendo la voluntad del mundo, pero fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Esta muerte firmó la paz entre nosotros y Dios. Ya no estamos en guerra contra Él. Ya no estamos en guerra contra Dios. Alégrese por eso. Estamos del mismo lado de Dios, haciendo su voluntad. Y el texto vuelve a decir mucho más, o mejor aún. Estando en paz y reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Es decir, Cristo ya sufrió y murió en la cruz por nosotros. Ya no derramará ninguna otra gota más de sangre, Amén. porque Él resucitó y vive en nosotros Amén. por el Espíritu Santo y vive para siempre para interceder por nosotros. Vayamos a Hebreo. Vayamos a Hebreo, por favor. Hebreo 7:25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Entonces, en el día de la ira de Dios, los creyentes van a estar danzando como becerros de la manada, dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Hebreos 7:25, ¿lo tiene? ¿Lo tiene, Jordana? Parece que sí. Sí. O sea, léelo, por favor. Por lo cual, ese era cierto. Sí, eso Por mismo. lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Gracias, señora. ¿Y de qué está hablando ahí? Cristo. Cristo el contexto ahí es Cristo, por lo cual Cristo puede salvar perpetuamente. ¡Wow! Una salvación perpetua. Esto no se acaba. No es que le dure 2 meses, 3 meses la salvación. Es perpetua. ¿Por qué? Porque Cristo nos salva de forma perpetua. Amén. Y aquí yo tengo otra versión, miren. Se pegó. Por eso puede salvar, por eso Cristo puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. El Señor está intercediendo por nosotros siempre. No hay otro intercesor. Él es el intercesor delante de Dios por nosotros. Y el último verso nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en. Y curiosamente así empieza el verso 3. También empieza con la misma frase. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en. Si usted va al verso 3, va a encontrar esa similitud entre los dos versículos. Es decir, aparte de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que sigue haciendo en nosotros, también podemos decir que nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora somos sus amigos, ya no somos más enemigos de Dios, ya no eres más enemigo de Dios. Ahora te puedes acercar a Dios como su hijo, te puedes acercar a Dios como su amigo, te puedes acercar a Dios como alguien que pertenece a la familia de Dios. Amén. Ya no te acerques así cubriéndote la cara así, con miedo, no. Acércate con confianza, acerquémonos con confianza, dice Hebreo, al trono de la gracia. El creer los resultados de haber sido aceptados por Dios nos llevarán a una vida de paz, alegría y esperanza. Porque lejos de Cristo no hay nada de esto. Paz porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones y hemos sido reconciliados con Dios. Alegría porque aún en medio de las tribulaciones Dios nos guarda y porque Cristo es nuestra alegría. Esperanza porque somos amigos de Dios y porque un día estaremos con Él con un cuerpo nuevo. Eso es lo que tenemos de Dios ahora que estamos en Cristo. Paz, alegría en medio de las tribulaciones, esperanza. Tenemos esperanza, no somos unos desesperanzados, no somos unos amargados, no somos unas personas que andan todo el día quejándose, sino que tenemos paz, tenemos alegría, tenemos esperanza para nuestras vidas. Solo el poder de Dios en nosotros puede ayudarnos a entender cuál es el propósito de todo lo que vivimos aquí. Solo el poder de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasamos por tantas cosas difíciles? Pero hoy la palabra de Dios nos ha dado la respuesta. Las aflicciones son parte de nuestro caminar con Dios en esta tierra y lo que hacen es darnos paciencia y evidencia de que tenemos esperanza en Dios y de que esa esperanza no nos va a defraudar. ¿Cuál es el llamado del Señor para nosotros hoy día? Confiar en la paz que Dios
nos ha dado. Incluso hay unos manuscritos griegos de Romanos 5.1 que en vez de decir tenemos paz, dice tengamos paz. ¿Por qué? Porque nos llama también a tener paz con Dios, a creer en esa paz que Dios nos ha dado. ¿Te sientes en paz con Dios o crees que te falta algo para tener esa paz? ¿Nos sentimos en paz con Dios? Hágase esa pregunta. ¿Estoy en paz con Dios o hay algo que me está molestando? Hay algo que está ahí que quizás a veces me quita la paz y no me deja dormir. ¿A qué nos llama el Señor también? A creer que podemos alegrarnos en medio de las tribulaciones, porque ellas son permitidas por Dios para mostrarnos su amor y gracia. ¿Cómo ven las tribulaciones? ¿Como algo del diablo o como algo que Dios envía para fortalecer tu fe? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo vemos las tribulaciones? ¿Cómo vemos la enfermedad? ¿Cómo vemos el COVID? ¿Como algo del diablo que el diablo inventó? No. Dios envió el COVID. Dios permitió el COVID. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para que en medio del COVID nosotros buscáramos más a Cristo. Amén. Para que el Evangelio llegara a esta casa, para que el Evangelio llegara a los rincones más recónditos. Yo le soy sincero, si el COVID no hubiera llegado, es muy probable que nosotros no estuviéramos acá, estaríamos en Santiago todavía trabajando en la oficina y todo eso. Imagínense, todo el plan del Señor es perfecto. ¿A qué nos llama el Señor? A tener esperanza. Porque Dios nos ha dado su espíritu para esperar su venida. ¿En quién está tu esperanza hoy día? ¿En quién está tu esperanza? ¿En el cuarto retiro del 10%? ¿En las próximas elecciones de noviembre? ¿En quién está tu esperanza? ¿En el negocio que tienes por ahí? En Cristo tiene que estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza no avergüenza, acuérdese. Quizás tu negocio te va a defraudar. Quizás el cuarto retiro no va a salir. No soy un falso profeta, no quiero tampoco meter miedo. Pero quizás no va a salir, pero vamos a seguir adelante. ¿A qué nos llama el Señor también? A alegrarnos en Dios. Alegrémonos, dejemos de andar chupando limones. Alegrémonos más. Porque hemos sido reconciliados por Jesús y ahora somos sus amigos. ¿Qué otro gran privilegio tenemos? Ese de ser amigos de Dios. Amén. Wow, soy amigo del Señor. ¿Eres feliz con Cristo o estamos peor que antes? ¿Somos felices o no con el Señor? Hay un canto en nuestro corazón de alegría. Muchas veces las tribulaciones no nos permiten eso, pero el Señor nos fortalece. Y quiero invitarlo a ir a la última cita, 2 de Corintios, capítulo 4, ya con esto cerramos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Miquela lee el 13. El 13. Del 13 al 18. Miquela, mi esposa va a leer el 13. La Rocío el 14. Miquela el 15. La hermana Jordana el 16. Javier el 17. Yo termino con el 18. ¿Ya? Lo tiene todo, ¿cierto? Amén. Ya. Póngale. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Wow, increíble lo que el Señor nos habla acá. Amén. Mire lo que decía el 16.
Por tanto, no nos desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior, este cuerpo físico se va desgastando, la enfermedad, el llorar y todas esas cosas, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. O sea que mientras un día que pasa, nuestro hombre interior se va renovando. Nuestro espíritu se va renovando, aunque este hombre exterior, ¿cierto? Este cuerpo se va desgastando. Sí, Señor. Pero fíjese, lo que el Señor va haciendo por medio de su espíritu, nos vamos renovando de día en día. Por eso es que uno ve con tanta fe a los abuelitos. Cuando creen en el Señor y llega su día, están ahí renovados. Uno dice, wow, el hombre con tanta fe porque están renovados de día en día. Sí, Señor. Y lo que dice el 17, esta leve tribulación momentánea, o sea que esta vida, 80, no sé cuántos años va a durar, es una leve tribulación momentánea, una leve tribulación, aunque a veces la tribulación la vemos como algo tan grande, algo tan que nos podría destruir quizás. Pero dice que esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque esperamos la gloria del Señor, Amén. esperamos la gloria de Cristo, esperamos lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando nos venga a buscar. Amén. Sí, Señor. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Amén. ¿Qué vemos entre nosotros? Debilidades, pecados, malas Cansancio, actitudes, enfermedad. cansancio, enfermedad, todas puras cosas malas. Pero lo que dio fe y lo que nosotros debemos ver por la fe, yo veo en ustedes a personas completas en la fe. Amén. Y muchas veces eso hace que no amemos al otro. Nos cuesta mirar al otro como alguien que está completo en Dios, como alguien que está perfecto en Dios, porque Dios nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales. Amén. Sí, Señor. Nosotros estamos ya sentados con Él en la boda del Cordero. El Señor nos ve así. ¿Por qué? Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Sí, Señor. Entonces, las cosas eternas son las que el Señor nos manda a mirar hoy día. Esta es nuestra esperanza y todo lo que tenemos es porque hemos sido aceptados por Jesús. Si hoy tenemos paz para con Dios, si hoy nos podemos alegrar en medio de la tribulación y tener esperanza, es por la obra perfecta de Cristo, de quien esperamos todas las cosas eternas. Cristo no nos ofrece cosas pasajeras, no nos ofrece un evangelio de 3 meses, de 3 años, Señor. sino que nos ofrece algo sencillo, eternidad. Amén. Una eternidad junto a Él, alabándole, danzando, lo que uno quiera hacer. Que eso vamos a estar haciendo allá. Amén, póngase de pie.